el caso y que ya no suceda. Bien, apago mi cámara, voy a compartir pantalla. Y me parece que nos quedamos en esta parte el día de ayer. A ver. Ok, sí, nada más recordar que decíamos que la velocidad de la reacción catalizada por una enzima va a depender, mejor dicho, se va a definir calculando la concentración de producto generado o la concentración de sustrato consumido por unidad de tiempo. Y que esa velocidad de reacción generalmente la denotamos como V0, aunque también podemos hablar de unidades de enzima. A veces aparece como unidades internacionales. Nosotros la ponemos como unidades de invertasa en el caso del laboratorio porque pues la enzima es la invertasa. Y entonces, a veces dependiendo de cada laboratorio, cuando están trabajando con su enzima, pues dan una definición específica para sus unidades de enzima, ¿vale? Bien, entonces, estamos en eso. Dijimos que las diferentes condiciones ambientales van a afectar la actividad enzimática. Algunas de ellas, por ejemplo, el cambio de pH y el cambio de temperatura, pues en algún momento vamos a notar un incremento en la velocidad, llegará a un punto óptimo o máximo y después pues esa velocidad disminuirá. En algún caso disminuye drásticamente, en otro se va generando una especie de campana de Gauss, como en el caso del pH. Y estábamos hablando precisamente del efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad enzimática. Y en este estábamos. Concentraciones de sustrato proporcional a la concentración de sustrato. Y a altas concentraciones de sustrato, lo que notamos es que se pierde esa linearidad y la velocidad de reacción deja de aumentar, sino que se alcanza un máximo, una máxima. Y que entonces la velocidad ya es de la concentración de sustrato, porque más que aumente la concentración de sustrato, la velocidad alcanzará un máximo. Porque la velocidad tiene un máximo cuando estamos... ¿Nadie? Profesor, se cortó su audio casi completamente porque no entendí nada. Bueno, nada más escuchaba como... A ver, ahí. Déjame ver. ¿Ya se oye? Sí, ya. ¿Se oye? Bueno, no sé qué pasó. Pero decía que cuál es la causa que en esta gráfica de efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción, cuál es la causa de que en concentraciones altas de sustrato, por más que se aumente, la velocidad de la reacción ya no aumenta? Porque los sitios activos ya han sido ocupados. Ajá. O sea, aunque ya le pues pongamos... perdón. Sí, síguele. No, es que iba a decir que solamente aunque le aplicáramos más sustrato, como ya estaban ocupados, pues ya no iban a entrar, por así decirlo. Así es, ¿verdad? Tenemos una concentración finita de enzima. Bueno, también de sustrato, ¿verdad? Pero una concentración de enzima finita que es, bueno, pongamos que hay 100 moléculas de enzima, ¿verdad? Y cuando hay bajas concentraciones de sustrato, decíamos la ocasión pasada, si le poníamos 10, si cada enzima
transforma un sustrato, digamos, por minuto, y si tenemos 100 enzimas, si le ponemos 10 sustratos, pues en un minuto se transformarán 10, ¿verdad? Si le ponemos 20 sustratos, en un minuto se transformarán 20. Si le ponemos 50 sustratos, en un minuto se transformarán 50. Por eso, a bajas concentraciones, pues se ve que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de enzima. Pero efectivamente, ¿verdad? Como dices, una vez que llegamos a altas concentraciones de sustrato, si le ponemos 100 sustratos, en teoría, pues 100 sustratos serán transformados en un minuto, porque tenemos 100 enzimas y cada una agarrará su sustrato, aunque no es del todo cierto, ¿verdad? Porque cuando se está alcanzando la concentración saturante de la enzima, la velocidad disminuye. ¿Qué pasa si le ponemos 120 sustratos y mantenemos las 100 enzimas? Pues aunque haya 120 sustratos, la velocidad seguirá siendo 100 transformaciones por minuto. Y si le ponemos 150 sustratos, la velocidad sigue siendo 100 transformaciones por minuto, porque efectivamente los sitios activos de las enzimas se han saturado. La enzima está trabajando a su máxima velocidad. Una condición de una reacción enzimática para que proceda y, bueno, haya un buen rendimiento, pues implica que se esté trabajando a su máxima velocidad la enzima, ¿verdad? Cualquier fabricante sabe que si su maquinaria de su compañía trabaja a máxima velocidad, pues se va a generar más producto en menos tiempo. Si trabajan a menor velocidad, pues entonces se requeriría más tiempo para generar la misma cantidad de producto. Y decíamos que ese dato donde se alcanza la máxima velocidad se le conoce como precisamente velocidad máxima. Y entonces, si hay una dependencia de la velocidad máxima en relación al sustrato, entonces, si nosotros definimos cuál es el valor que corresponde a un medio de la velocidad máxima, nosotros podríamos calcular un parámetro que nos indica la afinidad que tiene la enzima por el sustrato, y ese parámetro se llama Km. Km es una concentración de sustrato con la cual se alcanzaría un medio de la velocidad máxima. ¿Y cuál dijimos que era la importancia de la Km? Pues lo acabamos de repetir, ¿verdad? Sería la afinidad de la enzima por el sustrato. Esa afinidad, comentábamos, es el tiempo que va a mantener la enzima agarrado a su sustrato, y que ese mismo tiempo es, hay personas que no son afines, permanecen poco tiempo juntas. Las personas que son muy afines y tienen que realizar un trabajo, pues entonces, como permanecen más tiempo juntas, seguramente lo desarrollarán más rápido. Mientras personas que son poco afines y que tienen juntas que desarrollar un trabajo, pues como les cuesta trabajo estar juntas, igual tienen que visitarse varias veces para poder concluir el mismo trabajo. Entonces, su velocidad, pues, y también dijimos otra cosa, este dato de Km, entonces, habría que mantener en las fermentadores para que las enzimas trabajen a máxima velocidad siempre y no decaiga la velocidad. Y se dice que entre 5 y 10 veces el valor de Km es la concentración de sustrato para que velocidad. Las enzimas cuestan, ¿verdad? El sustrato es caro, le ponen poquito sustrato, pues entonces la enzima va a estar trabajando por aquí, ¿verdad? Y alcanzar su meta de producción, pues va a tardar más tiempo que si le ponen más sustrato, de modo tal que la enzima alcance su máxima velocidad y trabaje más rápido. ¿Sí me explico? El parámetro de Km y de V máxima son específicos para cada enzima y también sirven para tomar decisiones. Y tiene su aplicación, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué pasa con nuestra concentración de glucosa cuando nosotros comemos? En la sangre, desde luego. Se eleva. Se eleva.
¿Cuál es el destino de la glucosa en la sangre? ¿Qué le pasa a esa glucosa que está en la sangre? Digo, porque ya se elevó, pero no se va a mantener elevada siempre, ¿verdad? Tiene que disminuir, pues si no tenemos un problema que se llama diabetes. ¿Por qué disminuye esa glucosa en sangre? Porque se gasta, se usa como energía. Pero ¿y si estamos, digamos, echando la hueva? ¿También se gasta? Es decir, como estamos en pandemia y no salimos mucho a la calle, nos levantamos y nos da hambre. Comemos y nos da sueño y nos dormimos. Nos despertamos y volvemos a tener hambre. Comemos y ya ven que nos da ¿cómo se llama esto? El mal del puerco. Y nos volvemos a dormir. ¿Estará gastando esa persona su energía realmente? ¿La energía de la glucosa? ¿O qué le estará haciendo? Pero sin embargo, la glucosa no se queda en la sangre, ¿verdad? Tenemos que meter a nuestras células y dependiendo de nuestras actividades, incluso de nuestra fisiología, pues podemos hacer varias cosas con nuestra glucosa. Si está en actividad, pues la glucosa se va a los tejidos, tal vez particularmente al músculo y a las otras células que la requieren, y pues si en el músculo se transformará en energía. Pero sí, de glucógeno hepático, ¿verdad? Cuando tenemos un exceso de glucosa y que no necesitamos glucosa para energía, entonces la almacenamos en el hígado, siempre y cuando no necesitemos glucosa para energía, porque si necesitamos glucosa para energía, pues entonces la glucosa no se mete al hígado, al contrario, saldría del hígado si no hubiera glucosa suficiente en sangre. Nosotros tenemos, para convertir la glucosa en energía, necesitamos una enzima que se llama exocinasa. Y para almacenar la glucosa, tenemos otra enzima que se llama glucosinasa, la misma enzima que mencionamos en un ejemplo previo. No sé si ustedes se acuerdan, cuando hablamos aquí, ¿verdad? Hablamos de la glucosinasa, que dijimos es una enzima hepática, y hablamos de la exocinasa, que es una enzima que se encuentra en todos los demás tejidos. Pues resulta que la glucosinasa tiene un Km más alto, mientras que la exocinasa tiene un Km más bajo. ¿Cuál será la relevancia de esto? La glucosinasa va a ser más activa cuando tengamos altos niveles de glucosa en sangre, mientras que la exocinasa no requiere de altos niveles de glucosa en sangre. Es muy activa aún a bajos niveles de glucosa. ¿Cuál es la relevancia de eso? Pues que la glucosinasa la vamos a utilizar para convertir nuestra glucosa en glucógeno, es decir, cuando no se necesita energía y podemos llenar nuestras reservas, mientras que la exocinasa la vamos a utilizar cuando necesitamos energía. No sé si se entienda la relación. Si hay poca glucosa y el cuerpo tiene necesidades, es prioritario solventar las necesidades energéticas del cuerpo que almacenar la glucosa. No tendría sentido almacenar glucosa cuando las otras, en hígado, cuando las células del cuerpo necesitan energía. ¿Cómo le hace el organismo para regular eso? Bueno, pues la glucosinasa tiene una Km más grande que la exocinasa, de modo tal que la exocinasa, aún a bajas concentraciones de glucosa, es muy afín a ella. Y la glucosinasa requiere mayores concentraciones de glucosa. De esa manera, tiene menor afinidad por la glucosa, de esa manera se regula la actividad de la una y de la otra. Hay poca glucosa, suficiente para que esta trabaje. Hay mucha glucosa, entonces ya puede trabajar esta, ¿vale? Y los destinos de las glucosas procesadas van a ser diferentes. Y eso es relevante para nuestro metabolismo.
¿Va que va? Entonces, si ustedes en algún momento están trabajando en una compañía que va a producir algún fármaco en función de transformaciones enzimáticas, pues esta parte la deberán de manejar, ¿verdad? Y otras cuestiones un poco más complejas que ya les enseñarán cuando lleguen a biotecnología. ¿Va que va? Bueno, decíamos entonces, lo importante es calcular la Km y la V máxima. La V máxima la podemos calcular a ojo, ¿verdad? Trazamos nuestra gráfica y donde tengamos el mayor valor, interpolamos, sacamos un medio de la velocidad máxima y definimos cuál es el valor de la Km. Tenemos las dos constantes, V máxima y Km. Pero, pues estos resultados son a ojo, ¿verdad? Ustedes saben que cada que hacemos un experimento, los resultados nunca van a ser idénticos. Va a haber variaciones experimentales, va a haber errores de cada quien, va a haber una serie de factores que van a provocar que, aunque hagamos una misma persona, el mismo análisis 3 veces, nunca vamos a tener resultados idénticos. Y además eso es natural. Entonces, corremos el riesgo de que nuestro dato de V máxima y de Km no sean exactos, lo cual también es natural, ¿verdad? Pero siempre la idea en el laboratorio es de acercarse a lo más exacto, al valor real. Entonces, para poder calcular Km y V máxima de una manera más exacta, lo que se hace es sacar la inversa de la ecuación. ¿Cómo sacamos la inversa de la ecuación? Bueno, dividimos 1 entre V0, entre velocidad, y sería igual a concentración de sustrato más Km entre velocidad máxima por concentración de sustrato. Nada más invertimos estos dos componentes, ¿verdad? Y pues, queda 1 entre V0. Sacamos los inversos de cada lado de la ecuación. Y una vez que tenemos el inverso de esta ecuación, la reordenamos como está señalada aquí abajo. Esta ecuación se llama la ecuación linearizada de Michaelis-Menten y es la ecuación llamada de Lineweaver-Burke, la forma lineal de la ecuación. Si se fijan, aquí dice que 1 sobre V0 es igual a Km sobre V máxima por 1 sobre concentración de sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. Los mismos componentes de la ecuación de Michaelis-Menten los tenemos aquí, pero ahora de manera inversa. Y los reacomodamos, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación de Lineweaver-Burke, y si se fijan, esta ecuación tiene una forma algo así: Y es igual a mx más b. ¿Sí identifican los componentes? ¿Quién viene siendo y en la ecuación de Lineweaver-Burke? ¿1 sobre la velocidad? Sí, ¿verdad? Esto es y. ¿Quién viene siendo la pendiente? Km sobre velocidad máxima. Eso, x, pues es 1 sobre concentración de sustrato. Y la ordenada al origen, pues el componente que nos queda, ¿verdad? 1 sobre V máxima. Esta ecuación es la ecuación de una recta como está aquí. Y entonces, si nosotros sacamos los inversos de nuestros datos de velocidad y de concentración de sustrato y los graficamos, siempre en el eje de las y es la velocidad, porque la velocidad es la variable dependiente, en este caso, de la concentración de sustrato, ¿verdad? Entonces, en el eje de las y es la velocidad, en el eje de las x, la concentración de sustrato. Por allí alguno de sus reportes de la primera práctica me graficaron al revés en el eje, en la gráfica de la curva tipo. Les mandé algunas notitas, espero que las revisen en Teams. Entonces, bueno, si graficamos los inversos de la velocidad y los inversos de la concentración de sustrato, nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos una línea recta. En general, ¿verdad? Porque pues siempre hay desviaciones. Generalmente los valores más pequeños y a veces los valores más grandes van a alterarse y podríamos tener deformaciones, pero los valores intermedios van a formar una línea recta. Normalmente cuando linearizamos y notamos desviaciones en los extremos, pues eliminamos esas desviaciones, ¿verdad? En algunos experimentos no se requiere, en algunos otros sí se requiere. A ver qué pasa en los resultados que tenemos de laboratorio. Bien, y esta gráfica pues tendrá una ecuación
de una línea. A esta gráfica le tendríamos que definir las constantes pendiente y la constante B. Y ya sabemos que B va a ser 1 sobre velocidad máxima y que la pendiente va a ser Km sobre B máxima. Entonces, si nosotros con nuestros datos calculamos la ecuación de la gráfica, podremos calcular matemáticamente el valor de Km y el valor de B máxima. Y ese dato va a ser más exacto que el cálculo aquí a ojo que hacemos con la gráfica de los valores directos. A esta le vamos a llamar gráfica de valores directos o gráfica de Michaelis-Menten, y a esta le vamos a llamar gráfica de los inversos, ¿vale? O la forma de Lane-Weberburg. ¿Va que va? Bueno, pues creo que lo que continúa es hacer un pequeño ejercicio de esto. Yo les mandé un documento donde les pedía que repitieran el ejercicio que estaba llevándose a cabo ahí. Espero que hayan podido revisar el documento y, de ser posible, que hayan repetido el ejercicio. Pero si no, bueno, aquí tenemos unos datos de una actividad enzimática. Dice, el salicilato es un inhibidor de la glutámico deshidrogenasa. En un ensayo de actividad de la enzima se obtuvieron los siguientes datos. Los datos son, el sustrato es glutamato, está en milimoles, y estos son sus datos. Los productos de la reacción, dice aquí sin salicilato. Bueno, estos son los primeros que nos importan, ¿verdad? El producto de la reacción, porque dice aquí que el salicilato es un inhibidor y se enfrentó a la enzima a que llevara a cabo la reacción en presencia y en ausencia del inhibidor. Nos interesan primero estos datos, ¿verdad? En ausencia de inhibidor. Y si esto es la concentración, y aquí dice miligramos de amoníaco por minuto, porque la glutamato deshidrogenasa lo que hace es quitarle el grupo amonio o amino al ácido glutámico o al glutamato y lo va a convertir en alfa-cetoglutarato. Y entonces la velocidad se está midiendo en función de la producción de amoníaco en miligramos de amoníaco por minuto, ¿vale? Esta sería el dato de velocidad. Y entonces, sin salicilato, aquí podríamos separar las celdas, mover este dato para acá al centro y aquí ponerle sin inhibidor, ¿vale? ¿Cómo calculamos la Km y la B máxima de esto? Bueno, podríamos ahorita aquí con la computadora, pues hacer la gráfica directa, ¿verdad? Para ver cómo es la gráfica, insertamos, usamos los puntos y ahí tenemos los datos para esta gráfica, los puntos. Podríamos presentarla mejor con la línea de tendencia, ¿no? Podríamos presentarla con línea de tendencia. Y ahí tenemos una gráfica. Aquí asumimos que si hay cero de concentración de sustrato, pues habrá cero de enzima, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos los datos de la gráfica. Es lo que se conoce como una gráfica de tipo Michaelis-Menten, una hipérbola rectangular. ¿Va que va? Aquí podríamos ver cuál es la velocidad máxima. Con este dato, ¿cuál sería la velocidad máxima? ¿El 0.45? Más o menos, ¿verdad? 0.45, digo, si seguimos la tendencia. ¿Y cuál sería un medio de la velocidad máxima? Pues como por aquí, ¿no? 22.5, perdón, 0.225. Y entonces nuestra Km pues debería de andar, si continuamos la tendencia de la gráfica, pues nuestra Km debería de andar por aquí, antes de 2 unidades, aparentemente, ¿verdad? Pero como decíamos, aquí le estamos nada más suponiendo. ¿Qué hacemos entonces para tener los datos más exactos de Km y B máxima? ¿Qué decía el documento y qué acabamos de comentar? ¿Qué debemos de obtener? Los inversos. 1 sobre concentración de sustrato y también 1 sobre
Vamos a ponerle así nada más. Sobre velocidad, ¿verdad? Y entonces aquí le ponemos f de x. No, vamos a hacerlo así. Esto va a ser igual a 1 sobre el primer dato. Y le damos Enter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creo que sea este el caso, ¿verdad? A ver, ¿ustedes qué saben de esto? Entre 0. A ver, otra vez. Esto es igual a 1 sobre y Enter. ¿Esto qué es? 1.5. Creo que no estaba bien escrito el número. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues sacamos los demás resultados. Estos ya no cuentan. Y ahora sacamos también las inversas de la velocidad. Aquí estamos haciendo solamente otra vez. ¿Qué pasa con esto? 0.21. Enter. Ay, ignorar el error. ¿Alguien sabe por qué sí lo hace y de la otra manera no? Bueno, sí lo hizo. Y ahí están, ¿verdad? Bueno, aquí lo que la regla dice que nunca debemos de utilizar dos decimales más de los datos que son ciertos o del número de decimales que nos arroja un equipo, ¿verdad? Como aquí tenemos 2 decimales, nuestros resultados aquí, pues debemos utilizar máximo 3 decimales. Y entonces vamos a ajustar el formato de celdas a que nos dé solamente 3 decimales. Y ya están. Y con estos resultados, ahora vamos a hacer otra vez nuestra gráfica. Vamos a poner solamente los puntos primero. Y estos son los puntos de nuestra gráfica, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué debemos de hacer ahora? Recuerden, estamos queriendo conocer los datos de KM y de B máxima. Queremos saber cuánto vale KM, queremos saber cuánto vale la velocidad máxima. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos Sacar la línea de tendencia. Exacto, ¿verdad? Ahora, bueno, esto lo estoy haciendo aquí en la computadora, ¿verdad? Pero pues ustedes son más hábiles con la calculadora. Le pedimos que nos dé la ecuación. ¿Tiene sentido aquí pedirle el valor de R? ¿Cómo ven ustedes? ¿Tiene sentido pedir el valor de R? No. No, ¿verdad? Porque no es una curva tipo. No esperamos que haya una relación directa, al menos no en términos generales. Entonces, no tiene caso aquí pedir valor de R. Simplemente nos interesa el valor de la ecuación o los datos de la ecuación. Y ahí está mi ecuación. Dice que Y es igual a 4.2226 por X más 1.9634. La escribo aquí porque a mí me gusta tenerlas en más grande. Y es igual a 4.2226 X más 1.9634. Esa es mi ecuación, ¿verdad? Pero nosotros sabemos
que la pendiente es igual a Km sobre B máxima. Y la pendiente, vamos a ponerle aquí, M es igual a 4.2226 y sabemos en adelante que B es igual a 1.9634. Son mis dos parámetros, ¿verdad? Ahora, yo necesito calcular Km y B máxima. ¿Cuál calculo primero? B máxima. B máxima, ¿verdad? ¿Por qué B máxima? Porque es el dato que nos sale directo. Sabemos que B es igual a 1 sobre B máxima, ¿vale? Por lo tanto, B máxima, ¿a qué será igual? 1 sobre B. A 1 sobre B. Y esto es igual a 1 sobre 1.9634. Y enter. ¿Sale? ¿Sí lo vemos? Ahora ya tenemos el dato de B máxima. B máxima es igual a 0.5093. Bueno, aquí le tendríamos que dejar igual nada más 4 decimales, ¿verdad? ¿En qué unidades está la velocidad máxima? Porque debemos de ponerle unidades, ¿verdad? Nos regresamos para acá y la velocidad está en miligramos de amoníaco por minuto. Bueno, pues para no tener conflicto, copiamos esto y se lo escribimos aquí, ¿verdad? Ahí está. La velocidad máxima es de 0.5093 miligramos de amoníaco por minuto. Y ahora sí, estamos en condiciones de calcular Km, ¿vale? Y sabemos que la pendiente M es igual a Km sobre B máxima, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí tal vez valga la pena hacer esto un poquito más grande. Y esto va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Perdón, ¿a qué va a ser igual Km? Entonces, Km va a ser igual a la pendiente por la velocidad máxima. A la pendiente, ¿verdad? Y la pendiente es 4.2226 por la velocidad máxima, que es, ¿cuánto dijimos? 0.5093 nada más, 5093. Enter. No le puse el signo de igualdad. Y enter. ¿Sale? Y según nuestros datos, nuestra velocidad máxima, perdón, nuestra Km es esto y nuestra velocidad máxima es esta. Nosotros hicimos acá arriba una estimación de Km y velocidad máxima, ¿verdad? Y nuestra estimación decía que la velocidad máxima iba a ser alrededor de, dijiste 4.5, pero perdón, de 5, pero el 5 está hasta acá, más bien como de 0.45, ¿no? Y aquí nos dice que la velocidad máxima es de 0.5 realmente. Y ya habíamos hecho una estimación de una Km, pues que estaría como por aquí, abajo de 2, y acá nos dice que sería realmente de 2.15. ¿2.15 qué? ¿En qué unidades está? ¿En qué unidades se da la Km? ¿Milimoles? Si la Km es una concentración de sustrato, pues entonces la Km se da
en unidades de concentración. Bueno, las unidades que nos está manejando en este caso, ¿verdad? Bueno, aquí no sería, aquí está, nos está sobrando esto, ¿verdad? Aquí sería nada más milimoles. ¿Sale? Y aquí, pues tal vez, bueno, aquí sí vale la pena que se quede el amoníaco. Pero entonces tenemos nuestros datos de Km y nuestros datos de B máxima. A eso se reduce este tipo de problemas. ¿Qué es lo que se evalúa en este tipo de problemas? Uno, pues que grafiquemos como debemos de graficar, ¿verdad? Que pongamos las velocidades o los inversos de la velocidad en el eje de las y las concentraciones o los inversos y las concentraciones de sustrato o inversos de concentración de sustrato en el eje de las X. Que tracemos bien la gráfica, porque además se pide a mano. Que tracemos bien la gráfica. Que una vez que tengamos la gráfica, obtengamos la ecuación y la obtengamos bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si invertimos los resultados de posición? Las velocidades las ponemos en el eje de las X y las concentraciones de sustrato en el eje de las Y, pues vamos a obtener valores chuecos, ¿verdad? Y el resultado va a estar mal. Si hicimos bien la primera parte, esta parte debe de estar bien. Y una vez que tenemos la ecuación, ahora definimos, ya sabemos pues, pero definimos quién es M y quién es B. Y ahora, pues de acuerdo a nuestra ecuación de Laing-Waterburg, definimos primero la velocidad máxima, sí, así con esto, y después definimos, una vez que tenemos el dato de velocidad máxima, pues definimos el valor de la Km. Y prácticamente a eso se reduce este tipo de problemas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? No, profe. Ok. No. Bueno, yo espero que el documento que les mandé les haya servido para esta parte. ¿Sale? Ojo, no olvidar. Ecuación de Michaelis-Menten, ecuación de Laing-Waterburg. ¿Va que va? Laing-Waterburg para la forma lineal, Michaelis-Menten para la forma de hipérbola rectangular. Bien. Pues resulta que así como las enzimas están sujetas su actividad a los factores ambientales, otro factor ambiental que se puede encontrar cuando llevamos a cabo una actividad enzimática es la presencia de sustancias ajenas. Y algunas de esas sustancias pueden también afectar la actividad de la enzima. Normalmente la afectan para mal. Por lo tanto, decimos que se llaman inhibidores. Afectarla para mal es que reduzca su actividad, ¿verdad? Y ese tipo de moléculas se llaman inhibidores enzimáticos. Nosotros sabemos o nosotros encontramos dos tipos de inhibidores enzimáticos, los llamados inhibidores irreversibles, que normalmente se conocen como venenos. Esa sustancia que utilizamos para matar insectos, el DDT o algunas otras que andan en el mercado, que son tóxicas tanto para ellos como para nosotros, son inhibidores enzimáticos y para los insectos son neurotoxinas, igual que para nosotros, ¿verdad? Esos inhibidores enzimáticos son irreversibles, es decir, se le pegan a la enzima y van a anular su actividad completamente y no habrá manera de que regresen a tener actividad o que tengan siquiera cierta actividad. Mientras que hay otros inhibidores que se llaman inhibidores no irreversibles, o mejor dicho, inhibidores reversibles. Es decir, que de alguna manera su actividad se puede recuperar. ¿Vale? Los que nos interesan, desde luego, son los inhibidores reversibles. Aunque muchos fármacos son inhibidores irreversibles. Cuando nosotros tenemos dolor de cabeza, ¿qué es lo que tomamos normalmente? Bueno, antes se tomaba más, ahora ya hay un montón de productos, pero ¿qué es lo que se tomaba más anteriormente para un dolor de cabeza? ¿La aspirina? La aspirina. ¿Y alguien se acuerda qué es la aspirina? ¿Químicamente qué es? Ácido acetil salicílico, ¿no? Así es, ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico va a inhibir la ruta de las prostaglandinas. Nosotros tenemos diferentes tipos de lípidos, como ya lo saben. Uno de los grupos de lípidos se llaman prostaglandinas y algunas prostaglandinas son las responsables del dolor de cabeza cuando se producen de más. Y entonces, si nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina, estamos inhibiendo una enzima
de la ruta de síntesis de prostaglandinas. Finalmente, cualquier biomolécula que tenemos tiene un tiempo de vida medio. Así es que las prostaglandinas que ya se produjeron van a permanecer ahí, nos va a doler la cabeza un rato, pero después van a ser inactivadas de manera natural y ya se acabaron. Pero las enzimas que las estaban produciendo, por efecto de la aspirina, ahora se van a inhibir y se suspende el dolor de cabeza, ¿vale? La mayoría de los fármacos, bueno, una parte importante de fármacos que consumimos para nuestras enfermedades van a ser inhibidores enzimáticos para cualquier tipo de enzima. Ustedes no sé si conozcan una sustancia que se llama clavulín, un antibiótico, más bien una mezcla de antibióticos. Cuando uno tiene problemas de garganta, se le mandan a los niños o a los adultos clavulín. No sé qué nombre tenga ahora, pero antes se llamaba clavulín, que era amoxicilina y ácido clavulánico. La amoxicilina es propiamente un antibiótico que mataba a las bacterias, pero resulta que muchas bacterias se hicieron resistentes a la amoxicilina y utilizaban una enzima para degradar la amoxicilina. Pues entonces hubo un siguiente desarrollo, un siguiente conocimiento, en donde encontraron que el ácido clavulánico inhibía a la enzima que destruye la amoxi. Y entonces se hizo una mezcla, amoxicilina con ácido clavulánico, y ahora ese antibiótico pues es más efectivo para tratar ciertas infecciones. También es un inhibidor enzimático. ¿Va que va? Pero inhibe la enzima que destruye a la amoxicilina. Vale, entonces, bueno, esto es importante porque pues si muchos fármacos son inhibidores enzimáticos, pues vale la pena conocer algo de la inhibición enzimática. Y entonces nosotros podemos clasificar a los inhibidores reversibles, a los inhibidores reversibles en función de sus características cinéticas, es decir, en función de su valor de Km y de su valor de velocidad máxima. Me debo de regresar tantito, nada más esta gráfica. En esta gráfica estamos viendo, ya dijimos que la pendiente corresponde al valor de la relación Km sobre velocidad máxima y que la ordenada al origen, es decir, el punto donde cruza la línea de la gráfica con el eje de las Y corresponde a 1 sobre V máxima. Y además, el punto donde se intersectan la línea de la gráfica con el eje de las Y corresponde a un valor de -1 sobre Km. Así es que, si nosotros no queremos despejar de por acá, ¿verdad? Podemos hacer que nuestro valor de X nuestro valor de Y valga 0 y ver cuánto va a valer X. Y ese dato correspondería a -1 sobre Km y podemos despejar de aquí, ¿verdad? Y ya tenemos, ¿sale? Entonces, bueno, toda cinética enzimática tendrá una representación lineal parecida a esta, ¿vale? Bien. Bueno, ahora sí nos regresamos a esta parte. Entonces decíamos, los inhibidores enzimáticos reversibles podemos clasificarlos en su función de sus características cinéticas y los dividimos como competitivos, no competitivos y acompetitivos. Realmente, estos son los dos principales tipos de inhibiciones que se presentan, la competitiva y la no competitiva. Pero resulta que hay algunos inhibidores que no generan ni esta, ni tampoco esta, sino que generan unas combinaciones raras de gráficas. Entonces se habla así, a secas, de inhibición mixta, ¿vale? ¿Cuál es la característica de la inhibición competitiva? Vean aquí. En la inhibición competitiva trazamos, bueno, aquí dice, la gráfica sin inhibidor corresponde a las líneas y la gráfica con inhibidor corresponde a los puntos. Es decir, esta gráfica es los datos cuando no hay inhibidor. Y esta línea punteada corresponde a la gráfica cuando hay inhibidor para cada una de las tres gráficas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la gráfica cuando no hay inhibidor y cruza en este punto, es decir, su valor de 1 sobre máxima está aquí. ¿Cómo cruza o dónde cruza la gráfica de los datos con inhibidor? ¿Qué vemos? Si vemos, las dos líneas
se intersectan, coinciden en un punto y ese punto está precisamente sobre el eje de las Y's. Como coinciden con el mismo punto, quiere decir que la pendiente en ambos casos es la misma. ¿Con quién está relacionada la pendiente? Perdón, la ordenada al origen. Hola, ¿hay alguien ahí? No, pues sí estamos todavía todos. ¿Con el sustrato? No. ¿Con quién está relacionada la ordenada al origen? Con esto, ¿verdad? Con la velocidad máxima. Y entonces, si en este tipo de inhibición las dos gráficas se cruzan en el mismo punto de ordenada al origen, quiere decir que en la inhibición competitiva la velocidad máxima no cambia. Los dos parámetros cinéticos, de los dos parámetros cinéticos, solamente la Km estará cambiando, pero no cambia la velocidad máxima. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Sí lo ven? De los 15 que tenía, ya nada más me quedan 3. ¿Sale? Aquí es 1 sobre V máxima. Acá es menos 1 sobre Km. El parámetro velocidad máxima va a mantenerse. ¿Qué pasa con el parámetro Km? Cuando hay inhibición competitiva, esta es la gráfica con inhibidor y aquí está su valor menos 1 sobre Km. Y este es sin inhibidor y su valor está acá, menos 1 sobre Km. ¿Qué le pasó al valor de la Km cuando hay presencia de un inhibidor? ¿Aumentó o disminuyó? Porque aquí dijimos que el valor de la velocidad máxima se va a mantener, pero se afecta el valor de la Km. ¿Qué le pasó al valor de la Km? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Neta? No aumenta, No aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso, que sí aumenta? porque sin inhibidor la Km es menor y se acerca con inhibidor bueno, su pendiente Ujú. es distinta, algo así. Sí, también, ¿verdad? Aquí se ve que las dos pendientes ibas bien, versos, mientras más grande es el valor, el inverso, ¿cómo es? Más pequeño, ¿verdad? Como aquí estamos viendo que la Km, perdón, el inverso de la Km deberá de ser más grande con inhibidor que sin inhibidor, no el inverso, el directo. Mientras más pequeño es el valor, al sacar su inverso va a ser más grande. Al ser más grande, al sacar el inverso va a ser más pequeño. Con inhibidor, el valor de la Km aumenta. Sin inhibidor, en este caso, el valor de la Km, bueno, se mantuvo, pero con inhibidor aumenta. Si nosotros hacemos la gráfica de los directos, ¿cómo la podríamos representar? Me regreso a la diapo anterior. Tratemos de representar aquí una inhibición competitiva utilizando la gráfica de los directos. En una inhibición competitiva, la gráfica haría más o menos esto, siguiendo el punto. Sigue el punto y alcanzamos la velocidad máxima. Se alcanza la velocidad máxima, pero ahora la pendiente, si pasó por aquí, perdón, la Km tendría un valor más grande. Eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. La Km para la inhibición competitiva aumenta.
dice tipo de inhibición, dice valor de Km. Para la inhibición competitiva o para el inhibidor competitivo, la Km se hace más grande y la velocidad máxima permanecerá igual. ¿Qué pasa con la relación Km máxima? Bueno, pues esta aumenta, ¿verdad? Porque esa es la pendiente. Sin inhibidor tenemos esta pendiente, esta, y con inhibidor ahora tenemos una mayor pendiente. ¿Va que va? Pero eso es cinéticamente hablando, ¿verdad? Cinéticamente hablando, la inhibición competitiva, la velocidad máxima se mantiene, pero la Km aumenta. ¿Qué implica eso en términos más materiales? ¿Qué implica esta situación en términos más materiales? Imagínense que ustedes están llevando a cabo un proceso enzimático de transformación y ustedes notan que la velocidad máxima tarda en ser alcanzada, aunque ya le hayan puesto la concentración de sustrato que dicta el valor de Km para tener su velocidad máxima. ¿Qué tienen que hacer para que se alcance la velocidad máxima? Pues tendría que adicionarse más sustrato, porque eso es lo que nos está diciendo el hecho de que la Km aumente. Y eso no es negocio, ¿verdad? Porque estamos gastando más sustrato para alcanzar la misma velocidad máxima. ¿Cómo se explica este tipo de inhibición? Bueno, lo que se dice es que en la inhibición competitiva, el inhibidor tiene cierto parecido estructural y físico a el sustrato. Y como se parecen, entonces el inhibidor se puede meter a el sitio activo. Aun cuando se mete al sitio activo, pues la enzima no puede agarrar sustrato. Hasta que no se salga ese inhibidor del sitio activo, ahora podrá entrar un sustrato, ¿verdad? Y eso es una pelea, una competencia, por eso se llama competitiva, una competencia entre el sustrato real y la molécula inhibidora por el sitio activo. ¿Cómo se gana en una lucha de ejércitos que pelean con espada? Pues a lo mejor el que tiene más espadas, ¿verdad? Si un ejército es más grande, seguramente le va a ganar a el ejército que es más pequeño. Equivalentemente, aquí, si tenemos mayor concentración de sustrato, podrá anularse el efecto del inhibidor, pero para ello tenemos que tener mayor concentración de sustrato. ¿Y cómo vemos que se anula? Porque alcanza finalmente la misma velocidad máxima que cuando no había inhibidor. Por eso las dos gráficas cruzan aquí, ¿vale? En la inhibición competitiva, el inhibidor tiene una forma, una estructura parecida a la del sustrato y por lo tanto se puede meter al sitio activo. Para ser anulado, se tiene que aumentar la concentración de sustrato para que el que haya más concentración gana en esa competencia. Inhibición competitiva. ¿Vale? ¿Cómo es la inhibición no competitiva? Bueno, pues ya estamos viendo aquí las gráficas, ¿verdad? ¿Qué dato, qué parámetro cinético se afecta en la inhibición no competitiva? ¿Ven aquí? No se cruzan en el mismo punto. Y el cruce en el eje de las Y hace referencia a la velocidad máxima. Como no se cruzan en el mismo punto, pues entonces ahora tenemos que se está afectando la velocidad máxima. ¿Y qué pasa con el valor de la Km? Pues ese valor va a mantenerse, ¿verdad? Aquí en la tabla dice tipo de inhibición no competitiva, la Km permanece igual y la velocidad máxima es más baja. No se afecta la Km, pero sí se afecta la velocidad de la reacción. ¿Vale? ¿Cómo sería la gráfica en una gráfica de tipo Michaelis-Menten? Pues tendríamos que tener el mismo valor de Km, ¿verdad? Pero implicaría que tengamos una velocidad máxima más baja. A lo mejor una gráfica más chaparrita, ¿verdad? No sé, así, y que hasta aquí sea su velocidad máxima por aquí, y luego de aquí baje. De modo tal que si esta es su velocidad máxima más o menos, cuando sacamos la mitad de la velocidad máxima y luego interpolamos con la gráfica, llegaremos a este punto y tendremos el mismo valor de Km. ¿Va que va? Esas
son las dos cinéticas de inhibición más conocidas, la no competitiva y la competitiva. No competitiva varía la velocidad máxima, disminuye la velocidad máxima, y la Km permanece constante. ¿Qué pasa con las pendientes? Bueno, con la pendiente, perdón. Bueno, aquí dice que aumenta, ¿verdad? Y sí, aquí está sin inhibidor, tiene una determinada pendiente, y con inhibidor la pendiente es más pronunciada. ¿Va que va? Bueno, sabemos que la velocidad máxima disminuye porque el valor de 0 a la intersección es más grande cuando hay inhibidor que cuando no hay inhibidor, ¿verdad? Y decíamos que en el caso de los inversos, cuando el valor es más bajo, el inverso es más grande. La velocidad disminuye. ¿Va que va? Y las dos gráficas se van a intersectar en el eje de las X en el mismo punto. ¿Qué características físicas tendrá el inhibidor? Bueno, pues ahí podríamos decir que no se parece a la estructura del sustrato. Tan no se parece que entonces no podrá entrar al sitio activo. Por eso el valor de la Km no cambia. La enzima tendrá la misma afinidad por el inhibidor. No requiere más para que se una. La misma concentración de inhibidor será, se meterá al sitio activo. ¿Qué quiere decir en consecuencia? ¿Cómo le hace el inhibidor para afectar la velocidad de la reacción? Bueno, pues se propone que el inhibidor se pega en un sitio distinto al sitio activo. Y cuando se pega en un sitio distinto al sitio activo, recuerden que toda interacción entre moléculas va a generar alteraciones en su estructura tridimensional. Es posible que la unión del inhibidor no competitivo a la enzima provoque alteraciones en el sitio activo que no afecten la afinidad del sitio activo por el sustrato, pero que sí afecten la velocidad de transformación, reduciendo su velocidad. ¿Vale? Finalmente, el último tipo de inhibición es inhibición acompetitiva. Hay pocos ejemplos de inhibición acompetitiva y de hecho se dice que es más bien una situación matemática. Bueno, como vemos aquí, en el caso de la inhibición acompetitiva, ¿qué pasa con los valores de Km como V máxima? ¿Qué pasa con el valor de la V máxima? Pues si se fijan, está disminuyendo, ¿verdad? El valor de la V máxima disminuye. ¿Qué pasa con el valor de la Km? Pues realmente dice aquí que también disminuirá, ¿verdad? Porque está siendo un valor más grande, aunque aquí el dato dice diferente. ¿Y qué pasa con las pendientes? Las pendientes son iguales, ¿vale? ¿Qué es lo que se propone que pasaría en este tipo de inhibición? Lo que se propone en este caso es que cuando el inhibidor se puede unir a la enzima, para que eso ocurra, deberá de haberse formado el complejo enzima-sustrato. No se puede unir el inhibidor acompetitivo a la enzima si es que la enzima no ha tomado al sustrato. ¿Sale? Entonces, cuando toma el sustrato, se une el inhibidor. Y esa se llamaría inhibición acompetitiva. Las inhibiciones activa y la no competitiva. ¿Va que va? Desde luego, aquí el asunto es, ¿y cómo para calcular la Km y para calcular máxima? Pues exactamente lo mismo que se hizo en el caso de la astrocinética de lineal. En el ejercicio que estábamos desarrollando, no es este. ¿Cuál es?
Tampoco es este, sí, sí es este. Teníamos datos de, vamos a quitar este. Tenemos datos de velocidad con inhibidor. La misma enzima glutamato deshidrogenasa en su ensayo se probó sin inhibidor, que son estos datos, y con inhibidor salicilato, que son estos otros, según señala aquí, el salicilato es un inhibidor y tenemos estos datos, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos calcular los datos de 1 sobre B0 con inhibidor. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues igual, ¿verdad? Igual a 1 entre este dato. Así nos dio el número. Vale. Y pues también calculamos con los demás datos. Ahí están. Y dijimos hace rato que aquí vamos a aceptar solamente, en este caso, 4 decimales, ¿verdad? Y ya está. 4 decimales. Y ya ahora, pues, trazamos nuestra gráfica. Cuando vamos a calcular los parámetros cinéticos modificados por un inhibidor, pues nuestras gráficas las tenemos que hacer en el mismo eje cartesiano. Ya no estoy graficando los datos directos, ¿verdad? Estoy graficando los inversos y aquí tenemos nuestros inversos. Para cada gráfica podemos o debemos de calcular la ecuación. Y aquí con la computadora pues es rapidísimo, ¿ver? La ecuación del gráfico y aquí está la ecuación del gráfico. Y la ecuación del otro gráfico, y aquí tenemos agregar línea de tendencia, le pedimos que nos dé la ecuación y ya nos dio la ecuación. ¿Vale? Este punto (1 sobre B0, línea de tendencia 1, ¿verdad? Y este es 1 sobre B0, línea de tendencia 1, ok. Estos datos en azul van a ser los de sin inhibidor. Y estos datos en naranja van a ser los datos o la línea de con inhibidor. Nos lo dice aquí también. Y se cumple, ¿verdad? Se cumple lo que he visto en nuestra gráfica de acá. ¿A qué tipo de gráfica se parece? ¿Competitiva, no competitiva o a competitiva? Veámosla otra vez. Aquí la tenemos, ¿verdad? ¿Dónde se las X hacia el eje de las Y? ¿Dónde cruzarán? ¿En eje de Y o en eje de X? Realmente no necesitamos hacer eso, ¿verdad? Nosotros ya tenemos aquí calculados los valores de Km y B máxima sin inhibidor. Aquí le podemos poner sin inhibidor. Ahora podemos calcular los valores de Km y B máxima con inhibidor. ¿Vale? Nosotros sabemos que la línea azul y por lo tanto esta ecuación es la ecuación de sin inhibidor. Por tanto, ahora esta ecuación es la ecuación con inhibidor. Déjenme copiarla aquí. Dice que Y es igual a 11.109 X más 4.8. Esta sería la ecuación con inhibidor. Vamos a ponerla aquí. En fin. Pues ya podemos calcular tanto B máxima como Km, ¿verdad? Ponemos que B máxima es igual. ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre la ordenada de origen, es decir, a 1 sobre 4.8012. Esa es nuestra B máxima, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser nuestro valor de Km? Km va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién me recuerda? Km va a ser igual a la pendiente, que son 11.109, ¿sí está bien? 11.109 por
La B máxima, 0.2082 nada más. Vamos a poner 82, 2082 y nos da eso. ¿Vale? Y aquí la B máxima fue 0.50, aquí la B máxima es 0.20, acá la M fue 2.1, acá la KM es 2.3. ¿Qué tipo de inhibición será? ¿Competitiva o no competitiva? KM, vamos a ponerla también en amarillo, perdón, la B máxima, y la KM la vamos a poner en otro color para poder compararlas más fácilmente. Vamos a ponerla en verde y la otra KM en verde. ¿Sale? Recordemos, en nuestra gráfica dice que la inhibición competitiva, la KM es igual, perdón, la velocidad máxima es igual y las KM son diferentes. En la inhibición no competitiva, las velocidades son diferentes y la KM es igual. ¿Vale? Veamos otra vez nuestra gráfica. O nuestros resultados, mejor, de KM y de máxima. No son idénticos los que se parecen, ¿verdad? Pero nos es claro que la velocidad máxima sin inhibidor, al ser 0.50, comparada contra la velocidad máxima con inhibidor, es más del doble. ¿Vale? Mientras que en el caso de la KM, sin inhibidor es 2.1 y con inhibidor es 2.3. Este parámetro, mejor dicho, este resultado KM sin inhibidor y este resultado KM con inhibidor son muy parecidos. ¿Qué tipo de inhibición se está presentando? Las velocidades máximas son diferentes, las KMs son muy parecidas. ¿Qué tipo de inhibición se está presentando? No competitiva. La no competitiva, esta, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos, calculando las KMs y las B máximas con inhibidor y sin inhibidor, podemos definir el tipo de inhibidor que se está trabajando o que está afectando. Inhibidor competitivo o no competitivo. En este caso, inhibidor no competitivo. Eso también lo podríamos ver en nuestra gráfica, ¿verdad? Así, de manera muy simple, pues nosotros podríamos hacer coincidir, mejor dicho, trazar una línea, por ejemplo. Trazamos una línea sobre nuestra línea de tendencia hasta que cruce el eje de las X y tal vez también el eje de la Y. Esto nada más es a ojo, ¿verdad? ¡Ay! Se me movió. No. No te me muevas. Ok, la cosa. Ah, es que no se sale. Bueno, no se va a poder. Bueno, decíamos, nosotros podemos proyectar nuestra línea con la regla hasta el eje de las Y y X y la otra también, y podríamos ver que efectivamente ambas líneas se van a cruzar muy cerca la una de la otra sobre el eje de las X. Lo estamos viendo en este dato y en este otro dato. ¿Vale? Y de esta manera nosotros definimos el tipo de inhibición que se está presentando. Todavía podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Un dato que es a veces importante de calcular es el que se conoce como constante de inhibición. Y la constante de inhibición, pues la calculamos mediante de estas formulitas, ¿verdad? Se dice que la afectación de los parámetros es en función de este resultado. 1 más concentración de inhibidor entre la constante del inhibidor. Si hablamos de una inhibición competitiva, como el parámetro que se está afectando es la velocidad máxima, a la velocidad máxima resultante de una inhibición competitiva se le llama B máxima aparente o B máxima con una comita como la que estoy tratando de señalar ahí que no se ve, esta comita, ¿sale? Entonces, la velocidad máxima en una inhibición competitiva se afecta en esta magnitud, es decir, es igual a la velocidad máxima dividida entre 1 más
la de inhibición. Como nosotros sí podemos calcular la B máxima con inhibidor, esta, y la B máxima sin inhibidor, esta, que ya las calculamos en el ejercicio, entonces, despejando de esta ecuación la KI, podemos calcular la constante de inhibición. Y para el caso de la inhibición competitiva, la constante de inhibición, pues sería calculada a partir de esta ecuación. Para la inhibición no competitiva, el parámetro que se afecta es la Km, ¿verdad? Y la afectación de la Km, pues se ve calculada mediante esta ecuación. La Km aparente es igual a la Km por 1 más la concentración del inhibidor entre la constante de inhibición. Si se fijan, esta parte es igual a esta parte. En el caso de la inhibición competitiva, esto está dividiendo a la velocidad máxima porque es el parámetro afectado. En el caso de la inhibición no competitiva, esto está multiplicando a la Km porque la Km es el parámetro afectado. Simplemente despejamos en la una o en la otra y podemos calcular la constante de inhibición. ¿Qué es la constante de inhibición? Es similar. La concepción es similar a la constante de Michaelis-Menten, a la Km sin inhibidor. Es la afinidad que tiene la enzima por el inhibidor. E igualmente, ¿verdad? Si tiene mucha afinidad, la constante de inhibición va a ser pequeña. Si tiene poca afinidad, la constante del inhibidor va a ser grande. Si estamos pensando en un fármaco que actúa como inhibidor enzimático, ¿qué nos conviene? ¿Una KI pequeña o una KI grande? Porque recordemos que la KI va a estar asociada también entonces a la concentración del inhibidor. ¿Qué nos convendrá? ¿Una KI pequeña o una KI grande? ¿Quién me dice? Si es una constante de afinidad también, pues nos conviene una KI pequeña, ¿verdad? ¿Eso a qué se traduce? En cantidad de medicamento a tomar. Mientras la KI sea más pequeña, insistimos, hay analogía, hay mayor afinidad del inhibidor por la enzima. Por lo tanto, requerimos bajas cantidades de medicamento o de inhibidor para afectar la actividad de la enzima. Mientras que si la KI es grande, requeriremos tomar mayores cantidades de medicamento para afectar la actividad de la enzima. ¿Qué nos conviene más? ¿Tomar poco medicamento o tomar mucho medicamento? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Poco medicamento. Claro, ¿verdad? Porque el medicamento, si bien va dirigido contra una enzima, pues muchas veces el medicamento tiene efectos colaterales, ¿verdad? El más común de ellos es la gastritis, porque todo lo tomamos por la boca. Entonces, el cálculo de KI también tiene su relevancia en la bioquímica farmacéutica. ¿Va que va? Bueno, quisiera que le tomaran una captura de pantalla a esto para que copien sobre todo el ejercicio que está aquí y lo reproduzcan. Y lo van a reproducir para calcular la constante de inhibición de este inhibidor. Porque, no nos dice el problema. Es un inhibidor y se tienen estos datos. Híjoles, tomen la captura de pantalla, reproducen el ejercicio y les mando una concentración de inhibidor. Bueno, vamos a suponer que el inhibidor tenga una concentración de 0.01 molar, ¿vale? Vamos a suponer que cuando se hace el ensayo con inhibidor, la concentración del inhibidor es igual a 0.01, vamos a ponerlo así, molar. ¿Va que va? Y calculen
Para esta concentración de inhibidor, ¿cuál es la constante de inhibición? Ah, perdón, está en milimoles, ¿verdad? Vamos a ponerle milimolar, si no, para que tratemos de usar los mismos unidades, ¿vale? ¿Sí me expliqué? Esta sería la concentración del inhibidor. Y van a calcular ustedes para esta reacción enzimática, con estos resultados, cuál sería la constante del inhibidor. Esa será una tarea a entregar. Bueno, vamos a hacerle así. Me entregan el mismo ejercicio, pero hecho a mano, con las gráficas a mano, y van a entregar las dos gráficas, tanto la gráfica directa como la gráfica de los inversos. Ojo, para un examen siempre se pide únicamente la gráfica de los inversos, pero en esta tarea van a ser las dos gráficas y ambas gráficas de los directos en el mismo eje cartesiano y en las dos gráficas de los inversos en el mismo eje cartesiano como lo representamos aquí, y le van a anexar el cálculo de la constante de inhibición. ¿Alguna pregunta de esto? No, Yo No. nomás tengo una pregunta, bueno, de ahí de lo que está en la presentación. El que dice velocidad máxima, no, de ahí de la presentación, donde dice velocidad máxima con la coma, es el de la velocidad máxima de la inversa, ¿no? No, la comita en este caso nos está representando la B, en este caso B máxima aparente, es decir, B máxima con inhibidor. ¿Sale? Porque recuerda que la velocidad máxima cambia en la inhibición competitiva. Aquí se interpreta la comita como velocidad máxima aparente o velocidad máxima con inhibidor. En algunos textos, en lugar de ponerle la comita, por ejemplo, le ponen así APP o AP nada más, que quiere decir aparente, velocidad máxima aparente. Se la ponen con letra más chiquita. Se la ponen a veces así, bueno, no tan chiquita. Así, ¿vale? E igualmente a la KM, a veces en lugar de la comita, le ponen AP, pero también se la ponen, a veces APPP, pero también se la ponen más pequeña. Para hacer referencia es KM con inhibidor y esta es KM sin inhibidor. Y acá es B máxima con inhibidor y aquí es B máxima sin inhibidor. ¿Va que va? Ok, entonces se utilizarían los datos de la inversa, ¿verdad? Claro. Bueno, Ok. sí, de la inversa, porque es, bueno, aquí se utiliza, bueno, sí, datos de la inversa para hacer nuestros cálculos, pero aquí pues es B máxima con inhibidor y aquí es B máxima sin inhibidor. Si la inhibición fue no competitiva, pues es KM con inhibidor y KM sin inhibidor. Ojo con eso. ¿Va que va? Sí, profe, gracias. Vientos. Rápidamente nada más esta última diapo. Bueno, decíamos antes que esto ya lo comentamos, ¿no? Que las enzimas muchas requieren de la presencia de un cofactor o una coenzima para actuar. Ya habíamos dicho que si es un ion inorgánico, se le llama cofactor. Si es una molécula orgánica, se le llama coenzima. Y se llama coenzima, si la coenzima está unida covalentemente a la enzima, se llama grupo prostético. Y si no está unida covalentemente, se llama cosustrato. Y un ejemplo de coenzima sería el grupo prostético de la hemoglobina. Aunque no es una enzima, pues funge como coenzima. Y un efecto de cofactor sería el fierro de esa misma coenzima, de esa misma hemoglobina. ¿Vale? Y lo que no mencionamos es que muchas coenzimas que se requieren para que las enzimas funcionen son derivadas de las vitaminas, particularmente de vitaminas hidrosolubles, entre ellas la niacina. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de bioenergética, mencionábamos al NAD y al NAD-fosfato como transportadores de electrones. Estos dos van a fungir como coenzimas en diferentes enzimas y se generan a partir de la niacina. La riboflavina es otra vitamina que se utiliza como coenzima, formando parte de la estructura de la flavina mononucleótido y de la flavina adenindinucleótido. Esta, la FAD, fue la que mencionamos cuando hablábamos allá en bioenergética. También participan en reacciones
productoras de energía. Y aquí tenemos el listado de otras vitaminas y sus moléculas de coenzima que se generan a partir de ellas. ¿Va que va? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Con esto terminamos la parte de enzimas. Pero también la idea era que comentáramos sobre la práctica. Ustedes ya tienen todas estas tablas con los resultados de las absorbancias en los diferentes experimentos: inhibición enzimática, efecto de concentración de sustrato, efecto de inhibidor y de efecto de concentración de enzima, de temperatura, de pH y los datos de la curva tipo. Ya debieron haber elaborado para la siguiente sesión de laboratorio la curva tipo, la gráfica de efecto de pH y la gráfica de efecto de temperatura, que aquí está mal escrito. Aquí le faltó temperatura. ¿Sale? ¿Algún problema con los cálculos en estas tablas? Sí, yo tengo una duda. En Sí. la tabla para la temperatura, es que allí no sé cómo sacar la concentración para sacar los micromoles de azúcar. ¿Alguien se acuerda, compañeros, cómo dijimos que se hacía? ¿Este dato es el que no sabes cómo calcular? Sí, Ok, compañeros, ¿cuántos tenemos ahorita todavía? Porque creo que ya somos poquitos. Bueno, hace rato vi un 4, ya somos 13 aparentemente. ¿Quién se acuerda de ustedes, compañeros? ¿Nadie? Bueno, ¿te acuerdas que empezamos a calcular estos en la explicación y terminamos? Bueno, la idea es que ustedes terminaran con estos 3 cuadros que nos faltan. ¿Ya lo hiciste? Nada más es una pregunta. ¿Ya lo hiciste? ya. Ya lo hiciste, ok. Entonces tú tienes vamos a ver si podemos poner aquí unas líneas para hacer una gráfica. Insertar. Formas. No, bueno, sí, una flecha. Vamos a poner que estas son las líneas de tu gráfica. ¿Vale? Esa y esta, ¿verdad? Bueno, así medio chueca que esté. ¿Vale? Tú aquí pusiste en el eje de las Y que graficaste en tu curva tipo. La absorbancia. Tú graficaste la absorbancia en la curva tipo, a ese. ¿Y qué graficaste en el eje de las X? No qué graficaste, ¿qué datos tenemos ahí? Los micromoles, bueno, y la temperatura de azúcar. La concentración de sustrato en micromoles, ¿verdad? Algo así. Tenemos, ¿vale? ¿Y cómo te dio tu gráfica? Yo estoy seguro que te dio una gráfica bien bonita. Porque no es por nada, pero el experimento lo hice yo. ¿Ya hiciste la gráfica o todavía no lo haces? No, esa todavía no. Bueno, pues a estas alturas ya lo hubieras hecho y vamos a suponer que tu gráfica te dio así. Órale, así te dio tu gráfica. Bueno, vamos a dejarla ahí, vamos a pintarla mejor de negro y pintamos esta otra de así para que sea nuestro eje cartesiano, ¿ok? Y tú a esto le vas a sacar su su ecuación. ¿Te acuerdas? Ya tienes todos los puntos. Si ves que algunos puntos se salen mucho de la linearidad, para eso fue la práctica pasada, ¿verdad? Solamente hubo 2 equipos, me parece, que hablaron de la linearidad. Entonces, la linearidad es la región de la gráfica en donde los puntos son directamente proporcionales, el dato del eje de las Y, el dato del eje de las X con el dato del eje de las Y, y mantienen una línea. Si tienes puntos en tu gráfica que se salen mucho, pues los eliminamos, ¿verdad? Y entonces hacemos la ecuación de nuestra gráfica, donde se mantenga la linearidad. Ya que tienes tu ecuación que diga Y es igual a mx más b, entonces
Tú sabes que Y es la absorbancia, ¿verdad? Sabes que X es la concentración de sustrato, M es la pendiente y B es la ordenada al origen. En condiciones ideales, una curva tipo B debe de valer 0, porque recordemos que aquí no está, pero el 0 es otro punto de nuestra curva tipo, perdón, acá arriba en la curva tipo. No está, pero el 0 es otro punto de nuestra curva tipo, ¿vale? Entonces, ya que tienes esta ecuación, pues simplemente vas a despejar. ¿Qué vas a despejar? Bueno, X es concentración y Y es absorbancia. En nuestra tabla de la curva tipo, pues tenemos ya que a ciertas absorbancias le corresponden ciertas concentraciones. En cada uno de nuestros otros experimentos, es lo mismo aquí que acá y que en todos los demás, nosotros lo que tenemos son datos de absorbancia. ¿Qué es lo que necesitamos? Datos de concentración, igual que aquí, acá, datos de concentración, pero lo pongo aquí porque me queda a la misma altura que acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en nuestra curva tipo despejamos X y decimos que X es igual ¿a qué? ¿A qué es igual X? Y menos B sobre la pendiente. Exacto, ¿verdad? Y menos B y todo eso, ay, perdón, tenemos que ponerle también, si no, pues luego salen mal las cosas entre M, ¿vale? Y para cada valor de Y, es decir, para cada valor de absorbancia en cada uno de tus experimentos, tú vas a calcular el valor de X con esta ecuación despejada. Y este valor de X que te salga va a ser el dato que tendrás que escribir en cada uno de estos cuadros en función de tu correspondiente valor de Y. ¿Sí quedamos? Sí, ya. Gracias. Okay. Falta. ¿Cómo calculas las unidades de invertasa? Ya tienes los micromoles de azúcar. Ahora, ¿cómo calculas las unidades de invertasa? Sobre 5, que es el tiempo en que se está incubando. Y ya, ¿verdad? Y ya nada más aquí le completas poniendo la temperatura que se usó en el tubo 1, la temperatura que se usó en el tubo 2 y así en el tubo 3. Por acá me puse temperaturas en todos, pero ojo, este es inhibición enzimática, ¿verdad? Este es, en lugar de ser temperatura, aquí debe ser concentración de sustrato. En lugar de ser temperatura aquí es concentración de enzima. Ojo con eso, que yo me equivoqué. Lo corrigen, por favor. En el manual sí está bien, pero pues yo como los copié repliqué nada más las tablas, pues aquí todo quedó temperatura, pero ojo, aquí no es temperatura, es efecto de concentración de enzima, pues aquí debería decir así, ¿no? Es Z, por ejemplo. Aquí es efecto de concentración de sustrato, pues ahí debo de sustituirlo por esto, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y aquí pues debo de sustituirlo por, aquí también es concentración de sustrato porque el inhibidor se mantiene fijo, ¿vale? Hacen esas correcciones, por favor. Aquí en Peche sí estaba bien. Y ya tenemos nuestros datos de unidades de invertasa, que sería equivalente a la velocidad, que es lo que hemos estado insistiendo, y la variable independiente. En este caso, temperatura, en este caso, concentración de enzima, en este caso, concentración de sustrato, y así. ¿Va que va? Construimos nuestras gráficas y lo que se pide en el manual es que calculen también Km y V máxima con los datos de esta tabla y de esta otra tabla. Eso lo pueden ir adelantando o lo podemos, bueno, la idea es que eso lo hagan durante la práctica. ¿Dudas de qué es lo que van a hacer? No. Bueno, recuerden que les pedimos que las primeras gráficas de pH y de temperatura, igual que la de curva tipo, las lleven para presentarlas durante la práctica. Otra vez, la vez pasada, creo que solamente un equipo llevaba sus prácticas elaboradas y terminadas, aunque mal, si quieren, pero sí las llevaba. Y otros equipos les pedí que las proyectaran y no las proyectaron porque no las habían hecho. Eso es parte de la evaluación del trabajo. ¿A qué va? Entonces, ¿alguna duda de lo que van a hacer? Sí, ¿esas gráficas van a tener que ser a mano o a computadora? Pues vamos a hacer una cosa.
háganlas a mano, pero en el modo de este tipo de puntos, así como este. No las nada unan, más con puntos. nada más los puros puntos, ¿vale? Y Vale. ya a mano trazan la tendencia, ¿vale? Ok. Va que va. ¿Alguna otra pregunta? No creo que no. Revisen otra vez el manual, la introducción, los fundamentos del método. Vamos a preguntar fundamentos del método, vamos a preguntar cómo se hizo el experimento, vamos a preguntar sobre todo qué nos dicen cada uno de los resultados. ¿Va que va? Y vamos a ver cómo afectan las diferentes condiciones la actividad enzimática. A eso se va a ir la práctica. Bueno, vamos a ver rápidamente 2 pequeños videos que no duran más de 3 minutos cada uno para las partes que nos faltan. Pero esencialmente, pues son repetitivos sobre lo que ya vimos. ¿Va que va? Okay. Bueno, nos vemos mañana. Al rato les mando las diapos para el siguiente tema. Cuídense mucho. Gracias por este tiempo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que estén muy bien.